Gracias por Cristo Jesús y el anuncio del Evangelio que nos has encargado. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a continuar con nuestro estudio de hoy en el libro de Marcos. Estamos haciendo una exposición bíblica acerca del libro de Marcos y ahí vamos viéndolo sección por sección. Y hoy vamos a estar comenzando el capítulo 6 del libro de Marcos y vamos a estar enfocados en los primeros 13 versículos del libro de Marcos. Hoy vamos a estar viendo bajo el título de Jesús y sus seguidores que son rechazados. Pero vamos a leer primero nuestro pasaje y ya entonces entramos en cómo desempacamos lo que hay aquí para la gloria y honra de nuestro Señor. Marcos capítulo 6, versículos del 1 en adelante, dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiesen, ni os oyeren, salid de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hoy, como acabo de decir, hoy vamos a ver este pasaje bajo el título de Jesús y sus seguidores que son rechazados. Y vamos a ver dos realidades que nos enseñan que Cristo será glorificado a pesar del rechazo. Jesucristo va a ser glorificado, exaltado a pesar del rechazo. Nosotros en una forma pensamos que Jesucristo es exaltado, y sí lo es, cuando una persona viene a los caminos del Señor, viene a conocer al Señor, viene en arrepentimiento.
Pero rara la vez pensamos que el Señor sigue siendo exaltado cuando una persona rechaza a nuestro Señor. Cuando una persona rechaza el Evangelio de Cristo. Y hoy vamos a ver estas dos realidades que nos enseñan que Cristo será glorificado a pesar del rechazo. Cuando Nicodemo, uno de los fariseos, líderes principales del tiempo de Jesucristo, se presentó en una noche con Jesucristo, le dijo al Señor: sabemos que has venido de Dios, porque nadie, esto es una lógica muy obvia, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Sabemos en este pasaje de Juan, lo estoy llevando un poquito ahí para forma de introducción, en este pasaje de Juan, con Nicodemo presentándose con Jesús, le establece un tema que es muy lógico. Jesús, todo lo que tú haces tiene que venir de Dios, porque las cosas que tú haces solamente pueden ser explicadas divinamente. Solamente pueden ser explicadas si Dios está contigo. Y obviamente Jesucristo trata con este hombre de una forma más profunda de su supuesta afirmación. Cuando le dice: es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, no puedes conocer al Señor si tú no naces de nuevo. Jesús, en su soberanía, en su forma de discernir, pudo discernir el corazón de Nicodemo para ver lo que había en su corazón y traerlo a la superficie y llevarlo a confrontarlo con la realidad del Evangelio. Nicodemo, no puedes hacer nada al menos que Dios te haga nacer de nuevo. Y bajo esa introducción queremos ver este tema de la incredulidad. ¿Cómo es que el ser humano se comporta con la incredulidad? ¿Cómo lleva a manifestar la incredulidad a través de su vida? La incredulidad se opone a la verdad de Dios. La incredulidad dice: no me importa todas las evidencias que traigas a mi vida, yo voy a seguir creyendo en lo mío. No me importa que me digas que no tiene ninguna razón adorar a otro Dios que no sea el Dios de las Escrituras, porque yo tengo una experiencia personal con un tal Dios y no me la vas a destruir con un libro que ha sido afirmado como la palabra de Dios Todopoderoso. Sería ilógico para nosotros, después de haber conocido la verdad de Dios, ir tras de otros dioses. Sería ilógico, después de ver y examinar las evidencias de la palabra de Dios, ir detrás de otras cosas. Incluso llegar a negar la existencia de Dios. Incluso llegar a negar el infierno y todas las consecuencias de nuestro pecado. Incluso llegar a negar la salvación posible de parte de Dios mismo. Aquí tenemos a nuestro Señor regresando a casa. Versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Aquí está Jesucristo regresando a su casa, a Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Pero mire lo que está en el versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Que esto es normal, rutina normal para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entrar a una sinagoga y ahí enseñar. Lo vemos también por medio de los apóstoles, en el libro de los Hechos. Es una rutina normal.
Y muchos, dice, oyéndoles, se admiraban. Y hasta ahí esas palabras nosotros las hemos estado escudriñando y entendiendo que la gente se estaba maravillando acerca de la doctrina del Señor. Pero mire, ponga mucha atención a ese versículo. ¿Por qué se admiraban estas personas? Decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? O sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde puede surgir? ¿Cuál es la fuente de todas estas cosas? Jesucristo va a Nazaret y ¿qué sucede? Se encuentra rechazo en su propia casa, en su propia ciudad, en su propio pueblo, con la gente que le vio crecer. No hay multitud aquí en este pasaje siguiéndolo. Y es Jesús el que está maravillado en versículo 6. Él está maravillado por la incredulidad de ellos. Después de cada lugar que iba en Galilea, ¿se acuerdan los capítulos anteriores? Que se encontraba con grandes multitud, ahora es seguido solamente por los discípulos y unos pocos más. Y la gente está mirada para preguntarse de dónde viene todo esto. Toda la enseñanza y los milagros, ¿de dónde son? ¿Acaso puede existir algo fuera, o otra fuente fuera que no sea Dios? ¿Acaso se le puede atribuir, como hicieron los fariseos, diciendo, este tiene demonio por la forma que hace los milagros? Porque ¿quién puede tener potestad sobre los demonios? Pero, ¿qué hacen con la enseñanza del maestro? Cuestionan la enseñanza también. Cuestionan sus milagros y cuestionan su enseñanza. No hay otra explicación que lo obvio, lo que ya conocemos. Lo obvio es que viene de Dios, como llegó aquel fariseo aquella noche con Jesucristo y le dijo, todas las cosas que tú haces tienen que ser de Dios porque no hay otra forma. Es muy obvio las respuestas a estas preguntas. Todo esto viene del poder de Dios. Jesucristo dice, cree por mi palabra y por mis obras, pero la incredulidad oscurece lo obvio. Va a oscurecer nuestra forma de poder razonar estas cosas. Solamente hay una respuesta. Los que creen quieren creer a su manera y los que simplemente no quieren recibirle porque no quieren. Aquí hay un problema del afecto. Vieron a Jesús crecer, vieron y conocieron a su familia. Y llega Jesús con sus discípulos a este lugar y no le reciben. No lo reciben y lo cuestionan. ¿De dónde viene tu poder? ¿De dónde viene tu sabiduría? Es lo obvio, es de Dios, pero no están dispuestos a recibirlo. Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estás buscando en el libro acerca de la vida eterna, se te aparece la vida eterna, el dador de la vida eterna y no lo quieres. Como que se distorsiona la capacidad del ser humano razonar algo que es muy obvio. Es un problema del afecto. No creéis. La Biblia nos enseña que no creéis es sinónimo o es la misma moneda de no recibir.
La Biblia nos enseña que no creéis y no recibir también significa no obedecer. No creo, no recibo, no obedezco. La fe tiene muchas facetas y nos enseña lo mismo. El arrepentimiento con la fe y la fe con el arrepentimiento. La fe se demuestra por las obras que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo para caminar en ellas. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque no le creemos a Él. No le creemos al mensaje de Dios, no le creemos y no le recibimos. Si no le creemos, no le recibimos al Señor, quien Dios nos ha dado para que tengáis vida eterna. En las Escrituras lo encuentras. Está muy claro. Hay una persona, hay un protagonista de todas las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, lo rechazamos. El mundo lo rechaza. La gente secular, la gente que es incrédula lo rechaza y lo describe como locura. Ahora, estos en Nazaret, gente que lo vio crecer, gente que lo conoció con su familia, para ellos la incredulidad se disparó a niveles muy altos, al punto de no recibir esa enseñanza. Nuestro Señor está ahí, está enseñando, pero ellos no le quieren recibir, sino que cuestionan de dónde puede venir esto. ¿Por qué están cuestionando eso? Porque este mensajero nosotros lo conocemos. Este mensajero nosotros lo conocemos. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Nosotros lo conocemos. Ahora ignoran lo que ha dicho y hecho y se enfocan en algo que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver que conozcas a toda su familia para ignorar su mensaje? No tiene nada que ver. ¿No es este el carpintero? Nosotros le conocemos y sabemos que no viene de Dios. Eso es su declaración de ellos. No lo conectan con Dios. Es más, no entendemos de dónde saca tantas palabras, porque este carpintero no es posible haber tenido tanta educación. Es un carpintero. El incrédulo eleva lo irrelevante. No tiene nada que ver. Se agarra de cualquier excusa para no creer, porque es una condición del corazón. ¿Hay pecadores en la iglesia? Sí, hay pecadores en la iglesia. Pero su excusa es que hay pecadores en la iglesia. Para su perspectiva no pueden ir a la iglesia porque o son muy santos o son muy pecadores o son hipócritas. Tiene excusa tras excusas y no quieren creer. ¿Conoces a alguien así? Que a pesar de las situaciones que le ocurren en la vida, no viene a la iglesia porque no quiere creer, no quiere ser confrontado con la verdad. Pero pregúntales dónde van a pasar la eternidad. ¿A dónde creen que van a pasar la eternidad? En el cielo con Dios. Ese es su encanto, su imagen. En el cielo con Dios. ¿En base a qué vas a pasar en el cielo con Dios? En que Él es bueno y yo no soy tan malo como los demás. ¡Wow! Ahí entonces entra la incredulidad a manifestarse en formas muy altas. La incredulidad se opone a la verdad de Dios. No quiere conocer la verdad de Dios, la rechaza. Es más, la distorsiona. ¿Cómo es que hablamos con personas y personas constantemente y la idea de salvación sigue siendo la misma? El evangelio no es claro
para esa mente que rechaza la verdad. No lo puede comprender que la salvación se trata de Dios, que no se trata de ellos. Que la salvación se trata de que hemos sido todos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, por lo tanto todos estamos destinados a morir. Que sea el más malo que va a morir es una cosa, pero que sea el más bueno que va a morir, todos vamos a morir. Todos estamos recibiendo la misma condenación. Todos estamos destinados hacia eso. Pero la mayoría de la gente no lo ve así. La mayoría de la gente lo ve como que yo no soy tan malo como el más malo. Por lo tanto, a mí me van a dar un break. Y voy a pasar la eternidad con Dios cuando ni siquiera quiero venir a la iglesia el domingo a pasar un tiempo adorando a ese supuesto Dios. Esto es algo muy tremendo. La incredulidad se opone a la verdad y nos hace no ver y conocer esta verdad. Ahora presenta el antagonista, el rival, el contrario del protagonista de la historia. Para estas personas Jesucristo es un rival. Y por eso termina el versículo 3 diciendo, y se escandalizaban de él. Este hombre es un problema. Este hombre es un problema. No solo no lo quieren recibir, no solo no le quieren creer y no quieren ver las cosas que está haciendo, pero este hombre es un rival para nuestra comunidad. Un problema para ellos. Jesucristo le enseña a sus discípulos en Mateo 10, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por qué tanta rivalidad? Ahora note que esto no es problema para el Señor. Esto es lo interesante de esta sección, hermano. Esto no es ningún problema para el Señor. Él sabe muy bien que es odiado por el mundo, que está declarado, está definido. En el mundo tendréis tribulación, pero creedle a Él. Nuestro Señor estaba muy claro que su palabra, que su verdad no iba a ser recibida. Los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas Jesús le decía en versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No hay profeta en su propia tierra. Y que por esta incredulidad no pudo hacer milagros. Vean el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Jesús viene de una gira muy grande, una campaña muy grande de hacer milagros, señales, de haber levantado a la hija de Jairo que estaba muerta, de haber sanado enfermos, limpiado leprosos, liberado a los endemoniados. El Señor, aunque asombrado, no cesa su ministerio, sino que sigue dándole forma. En este punto que nos encontramos, capítulo 6 de Marcos, ya está casi a la mitad de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya han pasado un año y medio aproximadamente desde que comenzó el ministerio. Y es en este momento, punto número 2, que Jesús envía a sus apóstoles. Es en este momento, en el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y Jesús y sus discípulos dejaron a Nazaret. Esto fue lo que sucedió. Dejaron a Nazaret y se fueron por las aldeas enseñando. Ahí hubo juicio con Nazaret. Jesús decidió salir de ahí
e irse a las aldeas. Versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús llama a los 12 para enviarlos, dice Marco, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mateo dice que los envió para sanar enfermos, para limpiar leprosos y resucitar muertos. Él añade esto, Mateo. Ahora, ¿por qué 12? ¿Por qué envía a 12 hombres? ¿Y por qué son estos hombres los que envía? 12 tribus tiene Israel. Jesucristo está haciendo un nuevo liderazgo del nuevo Israel. A los suyos vino, a los suyos no les recibieron. Ya no van a existir el mismo liderazgo que ha tenido Israel. Ahora hay un nuevo liderazgo y las personas, los hombres que Él ha elegido, ninguno de ellos proviene de las escuelas de los fariseos, de los saduceos, de ninguno de los líderes actuales. Jesucristo ha seleccionado a hombres ordinarios para levantar un pueblo para sí. Estos son pescadores, son recaudadores de impuestos, son hombres completamente ordinarios, pero Jesucristo los va a enviar con poder y autoridad para así levantar algo muy poderoso. Ninguno en esta escuela de los fariseos, ninguno de estos fueron aquí ser parte de este grupo. Los líderes de Israel ya no serán los guardianes de la palabra de Dios, sino los apóstoles, los que Dios va a enviar. Y esto lo vemos muy claro en Efesios capítulo 2, versículo 20, cuando dice el apóstol, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay nuevos guardianes de la palabra de Dios. Hay nuevo liderazgo que Jesucristo está estableciendo. Y este liderazgo va tras la historia. Él escoge los 12 y de esos 12 salen otros líderes. No solo les da autoridad, sino que los envía con instrucciones específicas para dependencia total de Jesucristo. Jesucristo no va a estar con ellos en este viaje, en este envío a las aldeas. Él no va a estar con ellos. Él los va a enviar de dos en dos a diferentes lugares. Y les va a dar instrucciones específicas, pero Él no va a estar con ellos, pero van a depender de la palabra que Él les dio. Versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posar en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. También los prepara, de la forma que los envía, los prepara para enfrentar el rechazo. En el versículo 11, y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Wow. Hemos estudiado acerca de Sodoma y Gomorra y cada vez que lo hemos estudiado hemos visto el castigo severo que estuvo esas ciudades. Fueron eliminadas completamente del planeta Tierra. Y está diciendo aquí que esos lugares donde no van a ser recibidos, el castigo de ellos va a ser peor.
Entonces, el rechazo que el mundo da a Cristo, a la palabra del Señor, a lo que Él ha enviado, es muy serio. Es un problema muy serio, catastrófico. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez acerca de nuestra respuesta. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Que no seamos duros de corazón y que no estemos creyendo cualquier cuentecito que venga a nuestros oídos. Que creamos la palabra de Dios. Cuando alguien se preocupa por hacerla traer a nuestros oídos, que volvamos nuestra mente, nuestro corazón a estudiarla y a verdaderamente atesorarla en nuestros corazones, a llevarla intencionalmente para que sea Él glorificado, para que su nombre sea instalado en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que vivamos para la gloria de Él. Vivamos conscientes que nosotros, los que hemos creído por la palabra de los apóstoles, la que está escrita, que nos lleva a conocer a la persona del Hijo de Dios, somos enviados también a todo el mundo para discipular a las naciones, a la gente, a nuestros vecindarios, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Somos enviados de igual manera por el Señor Jesucristo a través de los apóstoles que nos trajeron estas enseñanzas y las doctrinas que vemos en la palabra de Dios, que emanan para la santificación del pueblo de Dios, para que pueda enseñar con exactitud, trazar correctamente la palabra de Dios para enviarla a los rincones de este mundo. Para que el receptor no tenga excusa delante de Dios y diga, no escuché bien el evangelio. Creo que venía distorsionado. Creo que le habían quitado muchas cosas. Por lo tanto no le recibí. No, la palabra de Dios, el evangelio de Dios debe de ser expuesto tal y como es, para que nadie tenga excusa. Aunque no ocupamos, escuche muy bien esto, aunque no ocupamos el oficio de los apóstoles, ¿por qué? Porque eran solamente 12 apóstoles que Dios había escogido, y menos uno que se llama Judas, y luego lo reemplazaron con Matías, y luego a lo último apareció uno más, que es el apóstol Pablo, quien dijo, yo soy el último. No existen más apóstoles. Somos enviados con los mismos principios de estos apóstoles que fueron enviados alrededor del mundo. Ellos fueron enviados con poder, con señales, con prodigios, e hicieron grandes cosas en el nombre del Señor. Nosotros somos enviados con compasión, con corazones compasivos, para llegar a la necesidad de la gente, para predicarles el evangelio, para atender sus necesidades físicas, necesidades emocionales, para orar por ellos y orar con ellos, para esmerarnos para que ellos vengan a la luz del evangelio, para que ellos conozcan al Cristo que tanto proclamamos conocer. No vamos a hacer señales, ni vamos a hacer milagros, pues todo esto tuvo su propósito en la era apostólica, para los días de la iglesia, la inauguración de la iglesia, del pueblo nuevo que Dios ha levantado. Mientras era validada esta por medio de señales y prodigios que Dios mismo, por medio de Jesucristo, encargó a sus apóstoles. Esta fue hecha así para que la Escritura, la palabra de Dios, sea validada. Una vez que se validó esta palabra de Dios, se cerró el canon, se cerró la Biblia, se cerró para que estuviera ahí completa, para que
100 años después, 500 años después, 1500 años después, 2000 años después, cada uno de nosotros podamos llevar nuestros ojos y nuestras mentes y mirar aquí si verdaderamente lo que estoy viviendo es el evangelio real, que la palabra de Dios se ha esmerado para enseñarnos. No importa qué experiencia haya tenido, no importa qué enseñanza incluso haya tenido, si no está evidenciada por la palabra de Dios, tenemos que considerar quitarla de nuestra vida y entrar en lo que la palabra de Dios nos enseña para que seamos anclados en la verdad. Pero sí somos enviados como corderos en medio de lobos rapaces. Sí somos enviados como corderos en medio de lobos, en completa dependencia de nuestro Señor. No vamos a hacerle guerra al mundo, no vamos a hacer protestas, esto y aquello. Somos enviados con un mensaje, con una palabra. Esta es la cruz del Calvario. De ahí para allá mi información y todo lo que yo pueda dar y todo lo que yo pueda aconsejar tiene muy poca importancia cuando la cruz de Cristo es lo más importante que nosotros debemos entender. Que el mensaje del evangelio quede muy claro a toda criatura, a todo oído, que Cristo es el Señor, que vino a redimir para sí un pueblo, habiendo sido seleccionado de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que por medio de Jesucristo sea pagado completamente la deuda que tenemos con Dios, para tener paz con Dios. Nuestro grave problema se llama Dios. No simplemente tenemos un pase, los que consideramos que somos salvos en el Señor. No simplemente tenemos un pase de haber sido sacados de las llamas del infierno. No. Nos hemos perdido todo lo bueno cuando lo miramos de esa manera. Que ninguno desee salir de las llamas del infierno, simplemente que sea su deseo de estar en la presencia de Dios, en la presencia del Hijo, en la presencia del Espíritu Santo. Que sea nuestro deseo estar con el Señor donde quiera que Él esté. Él no nos ha dado solamente ese pase de haber sido sacado de las llamas del infierno, sino que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los celestes. Y si nosotros queremos saber qué significa eso, tenemos que empapar nuestra vida de la doctrina del Evangelio. Empapar nuestras mentes, saturarlas de las realidades, de las joyas que se encuentran en la palabra de Dios, para que seamos llenos del conocimiento de Dios. Y una vez llenos del conocimiento de Dios, vamos a entender que no solamente nos sacó de allí, sino que nos trasladó del mundo de tinieblas al mundo de luz en su Hijo, habiéndonos justificado, regenerado, habiéndonos dado nueva vida, habiendo quitado el corazón de piedra que estaba en nuestro corazón, que no sentía, ni siquiera quería acercarse a Dios, ni siquiera latía por Dios. Ahora tener un corazón de carne que late por Dios, que busca tener afectos para Él, porque quiere estar donde Él está, porque quiere el regreso de nuestro Señor, porque quiere que Él sea exaltado en todas las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Habiendo sido aceptados en Él, habiendo sido adoptados como familia de Cristo Jesús, habiendo dándonos un Padre misericordioso y amoroso. Jesucristo hizo todo esto, hermano. Dios hizo todo esto. El Espíritu de Dios hizo todo esto.
para la gloria de su nombre. Que eso tengamos muy claro en nuestra mente, en nuestros corazones. Versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Mire qué forma de exponer el evangelio. Salir para que los hombres se arrepienten. No salir para que vengan a conocer algo nuevo. No salir para que vengan a visitar la iglesia. No, salir para que se arrepienten. Que es sinónimo de fe. Nosotros nos arrepentimos porque le creemos a Dios. Le creemos a Dios que estamos en contra de Él. Que hemos pecado contra Él. Versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan narran la historia de nuestro Señor, los hechos de Jesucristo. Y el libro de los hechos narra los hechos de Jesucristo por medio de sus apóstoles. Es una continuación. Las obras, los milagros y la palabra continuó por el libro de los hechos. A través de los apóstoles enviados y los asociados a los apóstoles, quienes Dios utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús se dedicó 3 años y medio a estos 12 hombres para que fueran fieles testigos de Él. Judas lo traicionó y no hubo rescate para él, nunca jamás. Los demás fueron fieles igual a su maestro, se dieron sus vidas por él, se vieron en forma de rivalidad contra la comunidad, fueron encarcelados, fueron llevados y torturados, maltratados, algunos asesinados, con la excepción de uno que llegó a ser hasta los años de ansiedad. El amado de Cristo, el apóstol Juan. Estos hombres dieron sus vidas por este anuncio, por este mensaje. Y ellos no estuvieron solos. Fueron muchos que fueron contagiados por la fe de estos hombres, que conocieron al Maestro, que vivieron con Él. Y lo dieron todo para la gloria de Cristo. Sintamos el dolor de la incredulidad, sí. Y pidamos a Dios discernimiento para no seguir tirándole perlas preciosas a los cerdos que no entienden y conocen el valor que tienen esas perlas. Presentemos el evangelio a aquellas personas. Pero cuando el evangelio es constantemente rechazado, debemos de discernir si vamos a continuar ahí o nos vamos a ir a las aldeas alrededor. Pensemos en cuántas personas conocen, mas sin embargo la mayoría vive en incredulidad. Miremos que esto es una realidad y movámonos como en el cielo, que hay gozo por una persona que viene, que se arrepiente, que por los 99 que dicen que son justos, pero que no tienen necesidad de arrepentimiento. Solo la revelación de la palabra de Dios es buena para hacer que nuestra alma se convierta. Solo la revelación de la palabra de Dios es buena para hacernos sabios como a los sencillos. Solo la palabra de Dios es buena para alegrar nuestros corazones, para alumbrar nuestro entendimiento, viniendo la verdad y conociendo la verdad en Dios, quien produce temor en nuestras vidas. Entonces es cuando entendemos que no hay otro nombre dado a los hombres en la historia universal que el Hijo de Dios, quien se dio completamente como sacrificio, el Cristo Rey,
quien vino en su misión para rescatar para sí un pueblo. Hermoso es su nombre. Demos gracias al Señor. Gracias, Padre, que nos has dado este privilegio para tu gloria y tu honra. Que nuestros oídos en este día, Señor, nuestros afectos estén completamente atentos a ti. Que podamos en estos momentos cantar para tu gloria y tu honra, reconociendo que tu nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien nos has dado, es hermoso, es valioso, es precioso, y que te necesitamos cada día, Dios. A pesar del rechazo, a pesar de las oportunidades que presentamos el Evangelio y sentimos que somos más rechazados que aceptados, tú eres glorificado. Oh Dios, que para algunos cuando presentemos el Evangelio sea olor grato. Sabemos que van a estar completamente deleitándose de ese olor, pero sabemos que para otros es olor de muerte, porque no te conocen y porque no te quieren conocer. De todos modos, eres glorificado, Dios. Ayúdanos a aceptar eso en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.